Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Medina y junto con Abel García y Christopher Gallardo hablaremos sobre el almacenamiento del hidrógeno en hidruros metálicos y nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono y los hidruros metálicos podrían transportar el hidrógeno en el futuro. De esto vendría siendo lo que vamos a hablar ahorita. Son temas que se siguen estudiando y profundizaremos un poco de esto a continuación. Los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos han sido durante décadas los materiales más prometedores para el almacenamiento de hidrógeno. Pues es el resultado de la investigación de las baterías de hidruros metálicos durante la crisis del petróleo en los 70. Son materiales que absorben hidrógeno reversiblemente en condiciones moderadas. El hidrógeno puede ser absorbido y liberado cambiando la presión del hidrógeno, la temperatura o ambas. Ahora hablaremos un poco sobre los pros y contras que tienen los hidruros metálicos. Los pros son, uno de los pros sería que existe multitud de hidruros metálicos, cada uno con propiedades particulares y con capacidades diferentes de almacenamiento. Otro sería que tiene diversas soluciones para algunos de sus problemas después de la liberación del hidrógeno. Y los contras vendría siendo que se puede romper en finas partículas después de repetidas absorciones y liberaciones del hidrógeno. La otra contra sería que son sensibles a las impurezas radioactivas impurezas reactivas como el oxígeno y el monóxido de carbono. Buenas tardes, yo soy Christopher Gallardo Rodríguez y yo les voy a hablar sobre los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son alótropos del carbono, como el diamante, el grafeno o los fulerenos. Su estructura puede ser procedente de una lámina de grafeno enrollada sobre sí misma debido al grado de enrollamiento y la manera como se conformó la lámina original. Muestran distinto diámetro y geometría interna. Existen diferentes tipos de NTC en función de las capas del grafito que los forman. Estos pueden ser nanotubos de carbón de pared sencilla, entre paréntesis SWCNT por sus siglas en inglés, y nanotubos de carbono de pared múltiple, entre paréntesis MWCNT, que pueden considerarse como capas de láminas de grafito enrolladas concéntricamente donde cada átomo de carbono está unido con otros tres mediante hibridación. En el contexto, acumular el hidrógeno en compuestos sólidos a través de reacciones químicas aparece como una alternativa muy atractiva dada a su enorme versatilidad, así como que muchos de ellos son capaces de almacenar más hidrógeno por unidad de volumen que el propio hidrógeno líquido, presentando una mayor seguridad. La idoneidad de los compuestos sólidos para absorber y absorber hidrógeno depende de parámetros tales como la presión, temperatura de carga, descarga, la rapidez de sus procesos, así como su ciclabilidad. Y aquí está la tabla representativa de las densidades gravimétricas, volumétricas de diferentes hidruros en comparación con las densidades de hidrógeno en estado líquido gaseoso a alta presión. Y aquí no se tiene en cuenta la masa del contenedor. Existen diferentes tipos de NTC en función con las capas que tienen de grafito, con lo que están formados. Pueden ser nanotubos de carbono de pared sencilla, entre paréntesis NTCPS, y nanotubos de carbono de pared múltiples, entre paréntesis NTCPM.
La estructura de NTCPS consiste en un cilindro hueco que resulta al enrollarse una lámina de átomos de carbono, grafeno, entre paréntesis, sobre sí misma. Estos átomos se encuentran covalentemente enlazados a 3 átomos de carbono vecinos mediante una hibridación, quedando al cuarto enlace del carbono deslocalizado entre los demás átomos. Sus dimensiones son un átomo de grosor, docenas de átomos de circunferencia, su diámetro varía entre 1.4 y 2 nanómetros, con longitud de hasta 100 micras. Continuamos con mi compañero. Y aquí tenemos otra tabla de nanoestructuras de carbono en relación a la concentración de peso, la temperatura y la presión de carga. Y pues tenemos aquí la tabla ya desglosada. Y gracias por su atención.